Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Soto Díaz y en el video de hoy les vamos a hablar sobre el contrato de mutuo o también conocido como préstamo de consumo. Para un mejor entendimiento vamos a dividir este video en 7 partes. Primero vamos a hablar sobre la definición del contrato de mutuo o préstamo de consumo. Posterior a eso vamos a hablar sobre las partes que intervienen en ese contrato. También hablaremos sobre las características de este contrato, como de las obligaciones del mutuante y las obligaciones del mutuario. También mencionaremos dentro de esas obligaciones del mutuario sobre qué se tiene previsto de los intereses que se lleguen a pactar. Y también por último vamos a hablar sobre la promesa de mutuo y la diferencia que hay entre el contrato de mutuo y el de comodato. Bueno, ¿qué se tiene frente a la definición del contrato de mutuo o préstamo de consumo? Este contrato se encuentra regulado en el Código Civil desde el artículo 2221 hasta el artículo 2239 y también otras disposiciones del Código de Comercio. Aquí se dispone en el artículo 2221 que este contrato de mutuo se refiere a cuando una persona entrega a otra una cosa fungible con el cargo de restituir otras tantas de la misma calidad y género. Es ahí que hay que entender bien qué son las cosas fungibles. Las cosas fungibles son aquellas cosas que son consumibles. ¿Qué podría ser consumible? Como los alimentos, el dinero o por ejemplo también el combustible. Por eso les pongo este ejemplo que podría ser: Ana entrega a Andrea cierta cantidad de café de determinada marca y calidad. Es ahí que Ana, que entregó a Andrea ese café, Andrea va a tener con cargo a restituir ese mismo café con la misma calidad y género. Listo. Teniendo presente el ejemplo que les puse, entonces vamos a determinar cómo se llaman estas partes que intervienen dentro de este contrato. Entonces tenemos a Ana. Ana se conoce como la mutuante y la otra parte, que es Andrea, es el mutuario. Ana es la que entrega la cosa fungible y Andrea es quien se va a encargar de restituir esa cosa fungible de otras tantas con la misma calidad y género. Ahora, ¿qué se tiene frente a las características del contrato de mutuo? Lo primero es que hay que tener en cuenta que este contrato es un contrato real, por lo cual para que se perfeccione este contrato hay que tener en cuenta la tradición que debe hacer el mutuante al mutuario. También hay que tener en cuenta que este contrato es nominado, es decir, este contrato se encuentra regulado por la ley colombiana. Como les mencioné en un principio, se encuentra regulado por el Código Civil en el artículo 2221 hasta el artículo 2235 y por otras disposiciones del Código de Comercio. También hay que tener en cuenta que este contrato es principal, es decir, para la existencia de este contrato no se requiere otro contrato más, es decir, un contrato accesorio. Y otra característica importante es que es un contrato unilateral, que el hecho es que eso no significa la obligación de una persona, que es de restituir. Puede que llegue a adquirir esa característica de bilateral en los casos en que se llegue a verificar que haya un vicio oculto frente a esa cosa fungible que se entregó. Y por último, se tiene en cuenta que este contrato puede ser gratuito u oneroso. Normalmente este contrato puede llegar a ser gratuito, sin embargo hay veces en las que se van a llegar a pactar intereses, entonces ahí podemos hablar de que puede llegar a adquirir esa característica de que sea oneroso. ¿Qué se tiene frente a la obligación del mutuante? Lo primero es que debe haber una transferencia de ese bien fungible a la otra persona. Lo otro es que puede llegar a surgir una indemnización en caso de que el mutuante, quien transfirió ese bien a la otra persona llamada mutuario, no advirtió que este bien tenía unos vicios ocultos y pues de ahí a que le surgió unos perjuicios al mutuario. Ahí va a ser el caso en el que va a subir la obligación de que esta parte llamada mutuante tenga que pagar la indemnización. Frente a las obligaciones del mutuario hay que tener varias cosas en cuenta. Por una parte es que el contrato, recuerden que puede ser gratuito u oneroso, es decir, puede que no se exijan intereses y puede que solo lo único que quieran es restituir el bien.
O lo otro es que pues hay una restitución del bien y también se estén exigiendo unos intereses. Esos intereses pues hay que tener en cuenta que pueden ser que se exijan también con un bien fungible o con dinero. Y ahí entonces pues ya ahorita sí la explicación de las obligaciones que tiene el mutuario. Por una parte está pues esa obligación de restituir ese bien de la misma calidad y género. Lo otro es que en caso de que no se haya pactado la restitución, el pago de esos intereses, no se podrá exigir antes de los 10 días. Lo otro es que en caso de que se hubiese prestado pues dinero, pues se deberá pagar el quien aparezca numéricamente dentro del contrato. Muy bien, ahora frente a la otra obligación, que es el caso de los intereses, en caso de que se haya pactado, se deberá pagar los intereses. Ahora, hay que tener en cuenta que si se pactaron esos intereses, usted no puede llegar a restituir o pagar antes del plazo señalado, porque en sí se debe tener en cuenta que si el mutuante pues pactó unos intereses, pues se hizo como para beneficio de ambos, de entregar la cosa y se pactó el interés. Entonces el hecho es que no se va a poder entregar antes del plazo señalado. Otro tema importante es el hecho de que los intereses usted los puede pues exigir o haber escrito en el contrato, pues como les mencioné anteriormente, por medio de un bien fungible o también pues dinero. Y además de que aquí queda rotundamente prohibida la figura del anatocismo. O sea, básicamente no se puede llegar a exigir intereses sobre intereses. Y pues ya otro tema frente al interés que es importante, y es que en todo caso, si usted desea pactar interés, pues el mutuante y el mutuario deben tener en cuenta que no puede exceder la mitad del interés corriente dentro del tiempo que ustedes pactaron o bueno, realizaron ese contrato, o si no el juez pues se va a encargar de reducir a solicitud pues de la parte deudora. Lo otro es que en caso de que ustedes hayan pactado dentro de ese contrato que pues que se iban a cobrar determinados intereses y no se expresó la cuota, pues va a haber una presunción legal de interés, y es que será por pues, el interés legal, que es de un 6% anual. Bueno, ahora frente a la promesa de mutuo, aquí como bien estamos ante un contrato real que se perfecciona con la entrega, con la tradición de la cosa fungible, aquí pues básicamente se puede realizar una promesa de mutuo de que te voy a entregar este bien y tú me vas a restituir. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta, y es que se puede llegar a rechazar esa promesa de mutuo. ¿Por qué? O sea, o se puede llegar a declinar por el hecho de que se descubre de que a esa persona que le ibas a entregar pues determinada cosa fungible pues de pronto cae en bancarrota. Entonces pues ¿qué vamos a arriesgar de entregar determinados bienes y cobrar determinados intereses y la persona después no va a tener cómo pagar por o restituir determinado bien? Y ahora frente a lo último que queda aquí es cuál es la diferencia que tiene el contrato de mutuo y el contrato de comodato. En el contrato de mutuo hablamos de cosas fungibles. Aquí no hay cosas no fungibles, es decir, que se va a dar determinado bien para su uso, y ese mismo bien que se está dando es ese mismo bien el que se va a restituir, porque este no es consumible. Listo, eso sería todo por hoy. Cualquier duda quedó pendiente y ya. Muchas gracias.